Gracia y paz a vosotros. Sean todos bienvenidos al servicio del Señor. ¿Está todo funcionando, cierto, hermano? Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la empresa espiritual que vengo trayendo en esta congregación, que es exponer la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Hoy vamos a seguir con la serie de sermones que vengo desarrollando por la gracia de Dios. Amén. Y voy a comenzar con una historia, que va a servir de ilustración al sermón del día de hoy. Este sermón se titula "La salvación no es un derecho". Ese es el título del sermón del día de hoy. La salvación no es un derecho, y nuestra materia prima se va a encontrar en el capítulo 4 de Romanos, desde el versículo 1 al 8. Así que mientras tanto puede buscar y tener ese bloque epistolar a mano cuando llegue el momento para ser leído. Pero como dije, voy a comenzar con una historia que va a servir de ilustración. Yo, mientras estudiaba este sermón, el sermón gatillaba un recuerdo de cuando yo por primera vez trabajé con un sueldo, con una remuneración. Mi niñez y mi infancia la viví en un campo acá en la 10ª región, en una hacienda que se conocía como Hacienda Rupanco, y ahí en mi juventud, mi adolescencia, cada verano cuando salíamos de clase y teníamos vacaciones, se abría la posibilidad allá en ese campo de que nosotros podríamos trabajar en los fardos, es decir, salir a recoger fardos en las pampas con un coloso, con un camión, etc. La idea era que nosotros con varios jóvenes más, en este caso con mis primos, por lo general los veranos salíamos a recoger fardos y ese era el trabajo. Y esperábamos con ansia nuestra remuneración, nuestro pago a fin de mes. Era un mes que trabajábamos en el año, en vacaciones. Y cuando ya estaba terminando el mes, uno cada vez se ponía más feliz porque llegaba el momento de recibir un pago, recibir una remuneración, recibir un salario. Es decir, cuando terminó el mes laboral, nosotros teníamos derecho a una remuneración, teníamos derecho a un pago. El patrón o el jefe no nos estaba regalando nada, porque nosotros habíamos obrado, habíamos trabajado, por ende habíamos adquirido el derecho de cobrar nuestro sueldo. Y el hecho de que nosotros trabajábamos, eso producía en nuestro patrón que él entre en una deuda para con nosotros. Es decir, nosotros adquiríamos un derecho y el patrón adquiría una deuda. Él debía pagar nuestra remuneración y nosotros cobrar nuestro derecho. ¿Por qué? Porque habíamos trabajado, porque habíamos obrado. Entonces, la remuneración era un derecho. Sin embargo, el título del presente sermón es "La salvación no es un derecho". La remuneración sí es un derecho. La salvación no es un derecho. ¿Bien? Entonces esta historia tengámosla presente durante la exposición del sermón, porque va a servir de ilustración.
De hecho, Charles Spurgeon decía, parafraseándolo, que las ilustraciones son como las ventanas en una casa, dejan entrar la luz. De la misma manera, una buena ilustración arroja luz al texto. Esperemos que este sea el caso. Bien, vamos a leer nuestra materia prima, así que acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Vamos a dar lectura. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 8, si gusta se pone de pie para dar mayor reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Doy lectura en el nombre de Jesús, abro comilla, dice así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Cierro comillas. Tomen asiento. Antes de entrar a la exposición misma de estos 8 versículos, vamos a recordar algunas cosas de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Pablo está en el contexto de su tercer viaje misionero y está con la posibilidad de viajar a Jerusalén y llevar unas ofrendas que algunas iglesias le habían encomendado que llevara a la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo, en su propósito misionero, tenía pensado viajar a España y para ello tenía que pasar por Roma. Por ende, escribe esta carta a la iglesia local en Roma en el año 57 después de Cristo aproximadamente. Le escribe 16 capítulos. En realidad, el amanuense de Pablo escribe esta carta, Tercio, pero el autor intelectual es Pablo. El escribano es Tercio, pero el autor intelectual de la carta es Pablo. Es una carta apostólica con autoridad apostólica. 16 capítulos. Y nosotros vemos una estructura muy bien organizada en la carta, a modo de que pareciera esta carta un incipiente tratado de teología. Porque hay doctrinas que están sistemáticamente ordenadas en esta carta en el hilo del fluir del autor. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo saluda, como lo hace habitualmente cuando escribe una carta, y en el 1, 16, 17, Pablo desde ya nos entra a revelar el tema de la carta, es decir, el Evangelio, la justicia de Dios, la justificación por la sola fe. Ese es el corazón de la carta, ese es el tema de la carta, la justicia de Dios. Pero en el 1:18 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo desarrolla y esgrime la doctrina del pecado, al punto donde la conclusión teológica es
que todo hombre es pecador, que no hay justo ni siquiera uno, que todos se han desviado, todos se han descarriado, etc. Esa es la tesis de ese segmento de la epístola, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, la tesis de Pablo es que todo el mundo es pecador. ¿Ya? Prueba esto para con los gentiles, para con los judíos, contra el hombre moralista, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 3, versículo 21, se abre otro segmento en esta carta. Hay un quiebre y dice así, el 3:21, dice, ahora pues. O sea, después de haber desarrollado la doctrina del pecado, dar las malas noticias a la humanidad, Pablo en el 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que es el tema de la carta. Pero esta justicia de Dios ha sido testificada previamente por la ley y por los profetas. O sea, no es una novedad. El Antiguo Testamento testificaba de la justicia de Dios. ¿Ya? Entonces, en el 3:21 Pablo comienza a desarrollar la doctrina de la justificación por la sola fe. Y esto lo realiza desde el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21. En este segmento epistolar, capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21, Pablo desarrolla el corazón de la carta, la doctrina de la justificación por fe, el evangelio propiamente tal, lo que previamente nos anticipó en el capítulo 1, versículo 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, etc. Posteriormente, Pablo comienza a desarrollar la doctrina de la santificación. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, si mal no recuerdo. En el capítulo 9, 10 y 11, Pablo habla de Israel, en términos técnicos, israelología, estudio de Israel. Nos habla del pasado, del presente y del futuro escatológico de Israel. Terminando el capítulo 11, hay otro quiebre importante en la Biblia que dice así. En el capítulo 12, versículo 1 dice, así que, o sea, después de haber esgrimido 11 capítulos de la carta, hay un quiebre en el capítulo 12, versículo 1, dice, así que, o sea, una vez de haber leído o de haber entendido la parte doctrinal de la carta, que la encontramos desde el capítulo 1 al capítulo 11, comienza la parte práctica de la carta, que son los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16. Pero la parte práctica debe practicarse, valga la redundancia, a la luz de la doctrina que fue previamente desarrollada desde el capítulo 1 al capítulo 11, las doctrinas. O sea, no es una práctica subjetiva, arbitraria, sino una práctica en pro del diseño de la doctrina. Y dice, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el culto debe ser racional, no debe ser arbitrario, debe tener una lógica, y la única forma que encontramos lógica es basarnos en la doctrina. O sea, Dios no recibe cualquier culto, tiene que ser un culto racional. Dicho eso, volvemos al capítulo 4
que nos convoca el día de hoy, estos 8 versículos, y voy a dar a entender 3 cosas en estos 8 versículos del capítulo 4. Vamos a ver 3 cosas. Punto 1, vamos a ver Abraham, el hombre justificado. Ese es el punto 1. Abraham, el hombre justificado, eso lo vamos a ver en el versículo 1 y 2, capítulo 4. Abraham, el hombre justificado. En el capítulo 4, versículo 3 al 5, vamos a ver Abraham, el hombre justificado por la fe. El primer punto es Abraham, el hombre justificado. El segundo punto es Abraham, el hombre justificado por la fe. Y nuestro tercer punto y final lo desarrollamos aparte de los versículos 6, 7 y 8 del capítulo 4, y lo he titulado La bienaventuranza de la justificación. La bienaventuranza de la justificación. Entonces tenemos 3 puntos que son el esqueleto de este sermón, en la cual con la ayuda de Dios, en pro de la exposición, le pondremos carne a este esqueleto, pero hay 3 partes. Abraham, el hombre justificado, Abraham, el hombre justificado por fe, y la bienaventuranza de la justificación. Si pudiéramos resumir la tesis de este bloque epistolar, diríamos que Pablo apela a una ilustración para probar lo que previamente ya argumentó en cuanto a la doctrina de la sola fe. Pablo apela a un personaje de alta relevancia en el mundo judío que es Abraham, para ilustrar y traer luz a lo que ya viene desarrollando en cuanto a la doctrina de la justificación. Nos habla de Abraham, nos habla de David, nos habla de la circuncisión. Esto lo vemos en el capítulo 4 básicamente. Pero en los versículos del 1 al 8 vemos 2 personajes, que es Abraham y es David. 2 connotados héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y el 4.1, comenzando ya con el punto Abraham, el hombre justificado, dice así en el versículo 4.1. Es una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Esta pregunta puede también ser desarrollada de la siguiente manera. ¿Qué obtuvo Abraham, nuestro progenitor, según la carne? ¿Qué obtuvo Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Pablo escribe lo que escribe no en un vacío existencial, sino que Pablo escribe lo que escribe en un contexto específico. Pablo escribe al mundo judío específicamente aquí, a la cultura judía, y tenemos que entender que cuando uno apela a la literatura rabínica, a la tradición del judaísmo, a la literatura extrabíblica, nosotros podemos entender que Abraham era un personaje con una reputación extraordinaria. Era el gran héroe de la nación. Era un hombre que los rabinos decían que Dios lo había justificado por su comportamiento. Bajo la lógica rabínica, Abraham era un hombre justo, pero por sus obras. Era un ejemplo a seguir. De ahí que todo judío sacaba pecho, podemos decir en términos coloquiales, cuando hablaba de Abraham, el padre, el gran patriarca, el amigo de Dios, con quien Dios había concertado un pacto que nosotros conocemos como el pacto abrámico, en el capítulo 12 de Génesis hacia adelante. Básicamente,
es como lo siguiente. Cada judío se sentía como confiado hasta cierto punto porque tenía entre sus filas a un patriarca que era amigo de Dios. Como decimos acá en Chile en términos coloquiales, tenía santo en la corte. Tenía a alguien que estaba muy cerquita de Dios. De hecho, en la tradición judía existía una historia que Abraham estaba en la puerta del infierno y cuando un judío iba a entrar al infierno, Abraham lo detenía y no lo dejaba entrar porque era un hijo de Abraham. O sea, la relevancia de Abraham era tremenda y era de conocimiento común que Abraham había sido justificado por las obras, no por la fe. Nosotros sabemos que la Biblia no aprueba eso, que Abraham fue justificado por la fe sola, pero la tradición judía creía que Abraham había sido justificado por las obras. Entonces, Pablo está desarrollando la doctrina de la justificación por la sola fe. Por ejemplo, si apelamos al contexto inmediato del capítulo 4, versículo 1, y leemos el 3:27 al 30, mire, leamos el capítulo 3, versículo del 27 al 30, dice: ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, la jactancia queda excluida. Pero hay dos tipos de leyes. Está la ley de las obras y está la ley de la fe. ¿Cuál de estas dos leyes excluye la jactancia? Es la ley de la fe. Porque la ley de las obras incluye la jactancia. O sea, si alguien es justificado por las obras, tiene de qué vanagloriarse, de qué jactarse en cuanto a la justificación que posee. El texto dice: concluimos pues. Mire lo que Pablo está diciendo. Este es como el contexto inmediato antes del capítulo 4. Dice: concluimos pues. Pablo está concluyendo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la tesis de Pablo. Concluyó con esa tesis. Concluimos pues. Pero esa tesis de Pablo chocaba frontalmente con la tesis de la tradición judía, con la antítesis que decía que Abraham había sido justificado por las obras. O sea, ¿cómo Pablo me está diciendo que la justificación es por la fe, por la ley de la fe y no por la ley de las obras? Entonces un judío automáticamente apelaba a Abraham, lo que se creía de Abraham. Entonces vemos dos tesis que se contraponen, la tesis de Pablo y la antítesis del mundo judío. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice: ¿es Dios solamente, una pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿O es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice Pablo. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, es decir, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esa es la regla. La regla es que tanto a circuncidados e incircuncisos, Dios los justifica por la fe sola. Sea israelita o sea griego o sea gentil, la regla es la misma. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero la cultura judía, es decir, los comentarios rabínicos del texto sagrado, habían llegado a la conclusión que Abraham era justo por sus propios méritos, por sus propias obras. Entonces aquí hay una litis, un conflicto de dos tesis. ¿La salvación es por la fe sola o la salvación es por las obras?
Si la salvación fuera por las obras, entonces la jactancia no queda excluida. El hombre se podía vanagloriar. Si la salvación es por la fe sola, entonces la jactancia quedaba excluida y el hombre solamente le da la gloria a Dios por la salvación. Ahora, cuando Dios salva al hombre, el primer propósito es glorificarse a sí mismo y después salvar al hombre. Dios salva al hombre para glorificarse a sí mismo. Ahora, a la luz de lo que acabamos de entender, Pablo dice en el 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Es como decir, ¿Abraham tiene algún mérito solamente en el poder de la carne? La cultura judía decía que sí. ¿Qué obtuvo Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Alguien podría decir, Dios hizo un pacto con él, Abraham era un ejemplo, etcétera, 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 obras, obras, obras. La verdad es que en cuanto a la salvación en relación con Dios, Abraham no tiene nada, excepto la fe que Dios le regaló. Y fue justificado por esa fe, por medio de esa fe. Pero sin embargo, en la carne, para con los demás judíos, Abraham sí tenía cosas por las cuales creerse en relación con los hombres, pero para con Dios no. O sea, si Abraham se medía con los hombres, Adán venía siendo un ejemplo. Pero sabemos nosotros que el hombre no es la medida de todas las cosas, es Dios. Es decir, cuando nos medimos con el hombre, a veces parecemos angelitos, pero cuando nos medimos con la santidad de Dios, somos pecadores. Corruptos, depravados, inhábiles para hacer el bien y para acudir a Dios por iniciativa propia, estamos incapacitados. Odiamos a Dios, huimos de Dios, etc. E inventamos religiones paganas para supuestamente calmar nuestra conciencia, pero la verdad es que no se puede. Entonces, en el 4:1 nos habla de la reputación de Abraham según la carne ante los judíos, pero en el 4:2 dice, porque si, mire, aquí en el 4:2 Pablo desarrolla un silogismo hipotético. Pablo en el versículo 2 del capítulo 4 desarrolla un silogismo hipotético. ¿Qué es un silogismo? Empecemos por ahí. Un silogismo, hermano, es inferir cierta proposición a través de proposiciones o premisas anteriores. En términos técnicos, es sacar una conclusión teniendo como base dos premisas, una premisa general y una premisa específica, y concluyo algo. Entonces, Pablo aquí desarrolla un silogismo hipotético, o sea, se pone en la posibilidad eventual e hipotética de que la salvación fuera por las obras. Mire, entonces Pablo en el 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, así como diciendo, a ver, pongámonos en el caso que Abraham ya, haya sido justificado por las obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, si efectivamente fuera verdad que Abraham fue justificado por sus obras, entonces la lógica, la deducción lógica, el sentido común, el razonamiento simétrico nos diría entonces que Abraham tendría, por lógica, en algo en que jactarse. Pero aquí hay un punto interesante, la colita del versículo 2. Pero
no para con Dios. O sea, en relación con los hombres, puedo creerme porque Abraham era un ejemplo, pero para con Dios no, porque la santidad de Dios ante la santidad, ante el 3 veces santo, no hay justo ni siquiera uno. Abraham es un pecador. Entonces, yo saqué de este versículo 2 un silogismo más técnico. Premisa 1. Todo hombre que se justifica por las obras tiene de qué gloriarse. Mire, esa es la premisa mayor. Todo hombre que se justifica por las obras, esto es una cuestión hipotética, todo hombre que se justifica por las obras tiene de qué gloriarse. Primera premisa. Premisa número 2. Abraham fue justificado por las obras. Primera premisa. Todo hombre que es justificado por sus obras tiene de qué gloriarse. Ok, premisa 2. Abraham fue justificado por las obras. Concluimos entonces que Abraham tiene de qué gloriarse. Ahí está el silogismo. Ahí está el razonamiento lógico. Hipotéticamente eso tiene sentido, pero nosotros sabemos que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Por ende, no tiene de qué gloriarse. Entonces ahí entramos al versículo 3 y pasamos a nuestro segundo punto, que es Abraham, el hombre justificado por la fe. Y ahí vemos que Pablo realiza una cita bíblica y nos explica lo que es y lo que no es la gracia. Pablo apela a una cita y nos explica qué es y qué no es la gracia. Y comienza a decir en el versículo 3, ¿por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Y eso nosotros lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice así. Leamos desde el 4. 15:4 dice. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y aquí entra el versículo 6, que fue el que citó Pablo en el capítulo 4, versículo 3 de Romanos. Y creyó a Jehová, dice el 6, y le fue contado por justicia. Y Pablo habla en el 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí Pablo apela a la historia inmediata de Abraham para probar que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe sola. Y en el 4:5 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, y aquí nos encontramos con la ilustración que hice al comienzo del sermón. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si la salvación fuera por las obras, entonces la salvación sería un derecho. Sería una remuneración, sería un pago. El hombre tendría derecho a ser salvo porque obra. Pero como la salvación no es por las obras, Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la salvación no es un derecho, y eso cuadra con el título del sermón. La salvación no es un derecho. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino que como deuda. Mas al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada
por justicia. Existen muchas religiones, muchas expresiones religiosas, pero la verdad es que solamente existen dos caminos. Aquel que dice que la salvación es solo por la fe y aquel que predica una salvación por obras. Todas las religiones falsas tienen un punto en común: predican salvación por obras. Y por ende, entonces incluyen la jactancia. O sea, todas estas religiones predican que el hombre se puede jactar de la salvación. En otras palabras, que la gloria no es completamente para Dios, sino que hay algo de gloria en el hombre porque el hombre obra para salvación. Solamente la fe verdadera predica que la salvación es solamente por la fe como medio de salvación, y ahí la jactancia queda excluida. Por ende, la verdadera fe le da toda la gloria a Dios y la falsa fe le da la gloria al hombre. Sí, eso es el resumen. La verdadera fe o la verdadera expresión de religión o la verdadera religión es la que le da toda la gloria a Dios, y la falsa religión es la que le quita la gloria a Dios y le da la gloria al hombre. A la luz de esta comprensión, nosotros podemos mirar la oferta de religiones en los escenarios y en el mercado religioso y ver quién está quitándole la gloria a Dios y quién le está dando toda la gloria a Dios. Evidentemente, la gracia gratuita le da toda la gloria a Dios. Toda la gloria. No retiene nada. Ni un minúsculo grano de obra. ¿Por qué? Porque sabe que aunque sea un poquito de levadura, esto leuda toda la masa. Bajo este prisma, bajo este patrón, bajo esta lógica, bajo este modelo, no basta con decir que predicamos la gracia. Hay que entrar al área chica y ver si realmente está predicando la gracia. Algunos predican una gracia cara, cuidado. Algunos predican una gracia cara, cuidado, porque a veces la religión de las obras es tan astuta que para pasar piola se viste con un traje llamado gracia. Hermanos, amigos y los que pudieran ver este video en diferido, entendamos lo siguiente. Cuando uno estudia derecho, cuando se estudia la cátedra de Derecho, de las ciencias jurídicas, hay una rama de esta ciencia que se conoce como introducción al derecho. A mí he sido partícipe de este ramo en alguna ocasión en el pasado y he leído muchos tratados también que hablan de la introducción al derecho. Y una de las cosas que se estudian en introducción al derecho es que hay al menos 4 tipos de normas. 4 tipos de normas. Y son las siguientes. Se habla que existen las normas religiosas. 1. 2, que existen las normas morales. Normas religiosas y normas morales. 3, existen las normas de trato social o las normas sociales. Y 4, las normas jurídicas. Entonces, 4 tipos de normas intentan gobernar al hombre. Normas religiosas, normas morales, normas sociales y normas jurídicas. Estas no se excluyen necesariamente mutuamente, pero esa es una conceptualización de la norma. Una norma religiosa, por ejemplo, sería que tú tienes que circuncidarse para ser salvo. Y nadie va a ser salvo por circuncidarse, porque eso sería religión por obras. Una norma moral sería no mientas,
No le mientas a tu prójimo. No adulteres con la esposa de tu prójimo. Pero supongamos que tú no adulteres con la esposa de tu prójimo y no le mientas a tu prójimo, tampoco esa obra te hace salvo. O sea, no somos salvos por cumplir normas morales. No somos salvos ni por cumplir por normas religiosas, ni somos salvos por cumplir normas morales. Porque la cuestión al final del día es lo mismo, salvación por obras versus salvación por la sola fe. ¿Cuáles son las normas de trato social o las normas sociales? Por ejemplo, cuando usted viaja en una micro y usted se sube y encuentra un asiento y se sienta con todas las ganas a descansar mientras transcurre el viaje, pero de repente se sube una anciana caminando muy despacio y va caminando por el pasillo de la micro y ya está llegando donde tú estás sentado. ¿Qué dice la norma social? Párate y da el asiento. No estoy obligado a hacerlo, pero la conciencia me exhorta. La conciencia es la que me exhorta. Son normas morales internas que me gatillan internamente, también como las normas morales. De hecho, hay un manual de normas sociales que se llamaba el manual de Carreño, no sé si se acuerdan de eso. O sea, las personas no van a ser salvas por cumplir el manual de Carreño, porque al final del día también es salvación por obras. Y finalmente las normas jurídicas, es decir, no vas a ser salvo por cumplir las normas de tránsito. Hay que cumplirlas, claro que sí, pero no vas a ser salvo por eso. O sea, estas 4 tipos de normas no vas a ser salvo porque las cumplas. Debemos cumplirlas, claro que sí, pero no vamos a ser salvo por obras. No vas a ser salvo porque asistas a la iglesia. No vas a ser salvo porque te bautices. Son normas religiosas. No vas a ser salvo porque participes de la cena del Señor. No vas a ser salvo porque te congregues. No vas a ser salvo por esas cosas. No vas a ser salvo porque mantengas una vida sin pecados morales. No vas a ser salvo por eso. No vas a ser salvo porque seas un ejemplo como ciudadano y que cumples las leyes en comunidad. No vas a ser salvo por eso. No vas a ser salvo porque cumplas el derecho de tu nación o nunca violes el código penal o el código civil o el código administrativo. No seremos salvos por esas cuestiones. Eso significa que bajo la lógica de estas 4 normas puede haber un chico terriblemente bueno, pero no va a ser salvo por eso. Entonces, ayer, hoy y mañana, la litis es la misma. Salvación por obra versus salvación por la sola fe. Esta cuestión se puede vestir de diferentes maneras a través de la historia, pero siempre es lo mismo. ¿Salvación por obras o salvación por la sola fe? Lo correcto es predicar salvación por la sola fe. Entonces pasamos a nuestro punto 3 y leemos los versículos 6, 7 y 8 que dicen: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí Pablo apela a David y aquí se está hablando del Salmo 32. La bienaventuranza de la justificación, es decir, los frutos de la justificación. Cuando somos justificados por la sola fe, Dios nos atribuye justicia sin obras.
Nuestras iniquidades son perdonadas. Nuestros pecados son expiados, son cubiertos. El Señor no nos culpa de pecado. Apelando a la contingencia, a Daniel Jadwe se le está imputando por varios delitos, es decir, por normas jurídicas que potencialmente violó. Sea cierto o no, no va a ser salvo por haberlas violado, ni va a ser salvo por no haberlas violado, porque la salvación es por la fe sola. Independientemente que no es correcto violar esas normas. No necesitas ser un chico bueno para que Dios te salve. Dios no va a salvar al chico bueno bien peinadito. Dios no va a salvar al nerd de la escuela ni al matón de la escuela por ser nerd o por ser matón. La salvación es por la sola gracia, por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es interesante. Ahora, a la luz de lo que acabo de decir, entrando ya a una aplicación prácticamente, hablar de la gracia no es garantía de estar predicando realmente la gracia. ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Algunos te dirán que debes creer en Cristo y a la vez rendirte totalmente a Cristo. Rendirte totalmente a Cristo, eso es señorío, eso es obras, es un falso evangelio. Algunos te dirán que para ser salvo tenemos que creer en Cristo y arrepentirnos. No obstante, ellos definen el arrepentimiento como renuncia total a los pecados. O sea, te están camuflando las obras con el concepto de arrepentimiento. ¿Significa que no debemos predicar arrepentimiento para salvación? No. Es correcto predicar arrepentimiento para salvación. El evangelista debe decir que el hombre debe creer y arrepentirse para salvación, pero ¿qué queremos decir con arrepentimiento? Simplemente llamar al hombre a tener un cambio de mentalidad, es decir, que deje su incredulidad y comience a creer. Deje de pensar en un punto A y comience a pensar en un punto B. Deje el pecado de incredulidad y crea en Jesucristo. El arrepentimiento en los contextos soteriológicos donde aparece es sinónimo de fe y no sinónimo de obras. Así que cuidado con aquellos que se creen tan duros cuando predican el evangelio y están ocultando las obras con el término arrepentimiento. Cuidado con la salvación del señorío. Cuidado con estos grandes predicadores, entre comillas, que te hablan de gracia, de gracia, de gracia, de gracia y de gracia, pero cuando uno escarba un poquito debajo de la alfombra, tienen obras ocultas para salvación, aunque nunca lo admitirán. Por eso la verdadera fe y el verdadero evangelio es un escándalo, porque es por la fe sola. No es que la salvación tenga como fuente la fe, no, la fe es el medio de la salvación, es la base de la salvación, es la gracia y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre comparo esta cuestión e ilustro esta cuestión con un tenedor. De hecho, el doctor Francisco Lacueva lo ilustraba con un tenedor. Cuando usted quiere comer algo que está en el plato, toma el tenedor o la cuchara, según sea el caso, toma el tenedor y trae la papita, ya que estamos hablando de papitas delante en el desayuno, una papita harinosa de Osorno, por ejemplo, toma la papita. El tenedor está representando la fe, el medio. Entonces traigo la papita a mi boca y como la papita básicamente es la salvación, es la justificación por la sola fe. Ahora aquí voy a decir algo aparentemente escandaloso. ¿Qué pasaría si usted se come la papita
a través del tenedor, pero después usted pierde el tenedor. Deja de haber comido la papita porque perdió el tenedor. ¿El creyente tiene la posibilidad de dejar de creer? La verdad es que no sé, pero si es que el creyente pudiera dejar de creer, una cosa sí les digo, no pierde su salvación. Oh. Salvación por gracia, por medio de la fe. Cuidado que algunos aún a la fe la convierten en una obra. O sea, cuando hablamos salvación por gracia, es salvación por gracia de verdad, pues amigos. Porque solo ahí Dios se lleva toda la gloria. Solo ahí Dios se lleva toda la gloria. ¿La fe es condición para la salvación? Sí, como medio. Como causa instrumental, sí. Pero una vez que Dios te salva, estimado, una vez que Dios te salva para siempre. Para siempre. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Incluso Pedro negó a Jesús y no perdió la salvación. ¿Significa que yo estoy promoviendo el negar a Jesús? No, no debemos negarlo. Pero la cuestión es que cuando Dios realmente salva a un hombre, esa persona no puede perder la salvación. Porque es por gracia. Y esa gracia no es cara ni barata. Esa gracia es gratis. Gracia y paz a vosotros. Hasta aquí dejo la exposición del sermón del día de hoy. Medite en esto. Medite en esto. Y tenga cuidado con los predicadores norteamericanos que hablan mucho de la gracia. El buen entendedor que entienda. Pasa el pastor a este lugar.